A senadora Piedad Córdoba é advogada e vem sendo a principal interlocutora nas negociações entre o governo colombiano e as Farc para a liberação dos reféns. Senadora, bem-vindo ao programa Diplomacia. Inicialmente, eu gostaria de ver uma análise da senhora se a situação política, o Estado de Direito hoje em seu país, na Colômbia, já não mais justificaria a existência de uma guerra civil, ou a senhora acha que as causas que motivaram toda essa crise que já vem há décadas ainda persistem na Colômbia? Muy satisfecha de estar en este programa del Congreso porque permite abrir espacios de entendimiento sobre lo que está ocurriendo en Colombia. Hay una etapa nueva de liberaciones, anuncios muy importantes de las FARC de querer avanzar hacia una negociación política, pero indiscutiblemente que las condiciones de miseria, de pobreza, de concentración de la riqueza persisten y sobre todo en este momento situaciones muy complejas como por ejemplo las masacres de Estado, los desaparecidos, 4 millones de desplazados internos, un nivel de desempleo que puede llegar en diciembre al 20%, o sea, condiciones además que se juntan con un alto nivel de corrupción y cosas muy graves que ocurren en este momento en el país. Na história colombiana, todas as vezes que as lideranças que optaram pela guerrilha decidiram voltar ao processo democrático, disputar eleitoralmente o poder, ou elas foram traídas, ou em alguns casos até assassinadas. A senhora acha que hoje existe credibilidade para uma negociação entre o governo colombiano e as Farc para que a opção eleitoral seja a opção escolhida? Yo pienso que ha sido muy importante la experiencia del pasado de sectores de la guerrilla que optaron, obviamente después de un proceso diferente al que ocurrió con la Unión Patriótica, donde exterminaron 5.000 dirigentes de la Unión Patriótica, pero el M-19, por ejemplo, o la Renovación Socialista, la Corriente de Renovación Socialista, que le permite a personas como León Valencia, a Navarro, a Gustavo Petro estar o en el gobierno o en el Estado en general en posiciones importantes, son avances, pero indiscutiblemente creo que es muy importante avanzar también tanto con el Ejército de Liberación Nacional, que es el ELN, como con la guerrilla de las FARC, que es una guerrilla político-militar también muy fuerte, y creo que todos estos escenarios que se están dando de gobiernos democráticos en América Latina, con una presencia muy clara de transformaciones sociales, políticas, económicas, pues dan lugar a mensajes distintos. Yo creo que eso lo lee claramente la guerrilla de las FARC y el grupo de colombianos y colombianas que yo represento en este momento, pues lo que está buscando precisamente es que mucho más allá de las liberaciones, mucho más allá del intercambio de prisioneros, avanzar a sacar el secuestro del conflicto, a sacar y respetar lo que son presos políticos y todo esto que le acabo de mencionar, desaparecimientos, masacres de Estado, que permitan la aplicación del derecho internacional humanitario en tanto no se termine la guerra, pero con el interés muy claro de avanzar hacia una negociación política en este momento. O presidente Uribe anunciou recentemente que nesses processos de conversações, tanto com as Farc quanto com o Exército de Libertação Nacional, ele não mais aceitaria interlocutores que não fossem ou a Igreja Católica ou a Cruz Vermelha. E isso fala diretamente à ação que a senhora vem desenvolvendo e que vem trazendo resultado até hoje. Como é que a senhora se posiciona diante dessa posição do governo? Es una posición del presidente difícil. Las FARC han mencionado la decisión de entregar al cabo Moncayo e igualmente también la decisión de avanzar hacia el intercambio humanitario. Seguramente que aceptarían la presencia de la Cruz Roja Internacional a pesar de la inmensa desconfianza que tiene sobre la Cruz Roja Internacional en Colombia. También pues la presencia internacional, el caso de Brasil fue una experiencia bastante importante y valga la pena decir aquí, hacer un espacio para agradecer al gobierno, al presidente Lula e igualmente al pueblo brasilero, que lo que nos interesa es tener la posibilidad de que ellos salgan libres y avanzar hacia otros temas que son muy importantes,
como el tema de presos políticos, el tema del intercambio en general y el tema del secuestro. A participação de lideranças políticas como a do presidente Hugo Chávez nesse processo é algo que contribui ou que complica um pouco a negociação? No, yo pienso que no. Yo pienso que el presidente Chávez jugó un papel muy importante en las liberaciones. Es más, yo diría que todo este proceso se desata o comienza mejor por su participación. No se le puede echar la culpa al presidente Chávez de los problemas que tiene el gobierno colombiano y de los problemas que tenemos en general en el país con la guerra que se vive. Y además tengo claro y entendido que tiene una excelente relación en este momento con el presidente Uribe, y no creo que solamente la relación pueda ser comercial y no una relación además donde se ayude a terminar la guerra, porque Venezuela tiene más o menos 4 millones de refugiados internos colombianos y colombianas, una frontera muy viva, una frontera además con muchos problemas, y yo creo que a los dos países les conviene enormemente no solamente que se acabe la guerra, sino tener unas relaciones cordiales, democráticas y no aparentemente de igualdad. Este caso dos refugiados também é um problema social no Brasil. Estima-se em mais de 30, 40 mil colombianos em terras brasileiras. O que está sendo feito nesse campo? A ver, a nosotros nos parece muy delicado el tema de que un porcentaje muy alto de la población colombiana esté refugiada o en Ecuador, o en Brasil, o en Perú, o en Venezuela, o en Costa Rica, o en Panamá, porque eso semeja y refleja claramente el problema que hay de la guerra. Yo creo que este es un tema que no se puede resolver en la medida en que no comience un proceso de negociación política. Colombia no se puede convertir en un país paria, donde la presencia nuestra en los demás países sea una presencia problemática y no una presencia que aporte como latinoamericanos que somos y como hombres y mujeres que huyen de esta guerra, y lo que se trata fundamentalmente es de que ella se acabe, y eso va a significar esfuerzos de mucha gente en el país y el apoyo y la solidaridad de América Latina, y en este caso creo que Brasil puede jugar un papel supremamente importante. Antes da eleição do presidente Lula em 2002, havia uma expectativa muito grande, devido às relações entre o Partido dos Trabalhadores e as Farc, de que o presidente Lula, o Brasil, pudesse vir a ser um interlocutor importante nessas negociações. Hoje, alguns analistas internacionais consideram a posição brasileira muito tímida nesse processo. Esse é o ponto de vista colombiano? Yo creo que no de todos los sectores. No creo, inclusive hay expectativa por que haya una presencia mucho más allá de la logística, como fue la que se dio, que fue bastante importante para las últimas liberaciones, pero creo que va mucho más allá, debe ir mucho más allá, tiene que ver con la posibilidad de dar garantías, de servir de observador internacional, de propiciar procesos de credibilidad donde las FARC realmente puedan apostarle a este proceso, es lo mismo que de igual manera el Ejército de Liberación Nacional o el ELN. E que papel a UNASUR pode desenvolver nesse caso? UNASUR puede jugar un papel supremamente importante, porque así de la misma forma como se logró restablecer los derechos y restablecer la situación de normalidad en Bolivia, de igual manera, por ejemplo, para el tema del intercambio, los comandantes de las FARC podrían reunirse en este espacio con presencia de los gobiernos de esta región para permitir avanzar rápidamente en que se dé, e igualmente avanzar hacia una discusión que en el futuro propicie la posibilidad de acuerdos necesarios que pasan por lo político, por lo económico, por lo social y por una militancia activa de los colombianos y las colombianas en el tema de los acuerdos y de la paz. Senadora, os meios de comunicação internacionais costumam apresentar tanto as Farc quanto o Exército de Libertação Nacional, apresentar hoje como narco-guerrilheiros. A senhora acha que a guerrilha perdeu seus ideais políticos y efectivamente se misturó al tráfico de drogas? El narcotráfico es un tema que la región en general y el mundo en general tiene que asumir en un debate muy serio frente a la responsabilidad que tienen países como Estados Unidos y su gobierno. Por lo tanto, el tema del narcotráfico es un elemento distorsionador absolutamente de la gobernabilidad de un país, y de él se nutre no solamente
el paramilitarismo, muchos sectores de la ilegalidad en términos de lo que significa proveer recursos para producir sus bienes y su riqueza, e igualmente la guerrilla de las FARC. Pero lo que no puede uno es descalificar utilizando un lenguaje que esconda la verdadera razón de ser de la lucha en el país, de la presencia de las FARC. Las FARC son una guerrilla político-militar. Con desconocerlo y con tratarlos de narcotraficantes, simplemente delincuentes, no se arreglan los problemas en el país, porque si eso fuera, son tantas las descargas del lenguaje, las descalificaciones, que pues seguramente se hubiera logrado. Y no se reduce simplemente a decir que el problema de 18 millones de colombianos pobres, de 6 millones de miserables, de 4 millones de desplazados internos, de más de 50.000 desaparecidos, de más de 2.000 crímenes de Estado y de una cantidad de masacres se eliminan siempre y cuando se le diga a la guerrilla de las FARC que es narcoguerrillera. A senhora falou em crimes de Estado. Em vários desses crimes, as autodefensas, né, que é a força paramilitar de direita, tem tido sua participação. Hoje, as autodefensas são o principal obstáculo para se chegar à paz? Lo más grave es que en Colombia se hizo un proceso que fue bastante difícil de comprender, la Ley de Justicia y Paz, que si bien es cierto dio a conocer muchas cosas que el país sabía o presumía, como por ejemplo la toma del Congreso por parte del paramilitarismo que en gran medida tuvo mucho que ver con el apoyo al gobierno actual. Pero lo cierto es que el paramilitarismo es una estructura que persiste. Han salido nuevos grupos, estamos en una situación mucho más caótica en términos del paramilitarismo, que se ha apropiado por lo menos de 5 millones de hectáreas de tierra de campesinos y campesinas, sectores medios también del país, recursos naturales como el agua, de los impuestos de los territorios locales o de los municipios. Es decir, yo creo que ahí hay una deuda muy grande de este gobierno, porque el paramilitarismo sigue haciendo mucho daño en el país. Senadora, tranquilidade e paz social na Colômbia é sonho distante? Yo pienso que el sueño de cualquier colombiano y cualquier colombiana es poder tener la posibilidad de tener un gobierno que brinde garantías, que dé lugar a la ciudadanía, a poder vivir como un ser humano con mucha tranquilidad. No es lo que tenemos en este momento, pero también es la esperanza de que lo podamos lograr. Creo yo que tal vez lo más importante, muchos seres humanos que permiten que el país no se acabe, y que soñamos con que Colombia pueda ser un país igual al Brasil o igual al Ecuador o a Venezuela o a Chile o a cualquiera de los países que pueden vivir como seres humanos. Bem, senadora, muito obrigado pela sua presença.